Amados, ¿qué hubiera sucedido si la encarnación de nuestro Señor nunca se hubiera llevado a cabo? ¿Qué hubiera sucedido o qué sería de nosotros si la encarnación fuera solamente un mito, solamente una historia interesante, pero no una verdad que puede verificarse? ¿Acaso tendríamos la misma esperanza? ¿Acaso tendríamos nosotros el mismo mensaje de la cristiandad? Y la respuesta es no, hermanos. La encarnación de nuestro Señor es fundamental. Es fundamental para el mensaje de las Escrituras. Es el inicio del ministerio aquí en la tierra de nuestro Señor Jesucristo, quien es Dios mismo, es la segunda persona de la Santísima Trinidad. Y estamos nosotros a punto de iniciar una nueva serie de sermones en las que vamos a enfocarnos en la encarnación, las implicaciones de la encarnación, la razón, los motivos, las consecuencias de este evento histórico, milagroso, pero este evento histórico, hermanos, del cual depende nuestra fe. Quiero darles la bienvenida a esta nueva serie de sermones. Inicia hoy, basada en el Evangelio según San Lucas. Les ruego que por favor empiecen, si no lo han hecho, empiecen a leer el Evangelio, empiecen a tomar notas. En esta ocasión estamos en el capítulo número 1. También quiero darles la bienvenida a la Semana Santa. Este es el Domingo de Ramos, el primer domingo, el primer día de la Semana Mayor. Definitivamente no la vamos a celebrar como lo habíamos pensado debido a la pandemia que estamos sufriendo, pero les invito a que consideremos los eventos de esta semana, que consideremos lo que la tradición nos dice que sucedió, compararlo con las Escrituras y realmente cuestionarnos qué es lo que creemos y por qué es que creemos lo que creemos. Así que pongamos atención, utilicemos los recursos que van a estar disponibles para celebrar esta semana. Y bueno, bienvenido a la Semana Santa. También, qué bueno que nos acompañan obviamente en este servicio de adoración, aunque es remoto, no estamos juntos, el edificio está vacío, pero gracias al Señor estamos unidos realmente. Si usted nos acompaña por primera vez, posiblemente alguien compartió con usted este enlace para ver este sermón, este video. Le doy la bienvenida. Este es Christos Community. No es la manera normal en que nos reunimos. Esperamos que con la bendición del Señor pronto podamos vernos cara a cara. Y si usted nos visita, anteriormente a lo mejor no había estado participando, por cualquier razón no había podido asistir al servicio de adoración. Y en esta ocasión, en esta mañana está con nosotros. Bienvenido. Le damos la bienvenida. Es una bendición estar juntos. Así que si es un miembro regular, asista regularmente a nuestra congregación, qué bueno que estás con nosotros. Si es la primera vez que participa, qué bueno que está con nosotros. Y si es alguien que está regresando después de haber estado ausente por algún tiempo. Amén. Gracias a Dios que estamos juntos. Vamos, hermanos, entonces a iniciar en Lucas capítulo 1 con el ministerio de la palabra del Señor. Les invito a que en el formato en que la tengan, abran las Escrituras y empecemos a leer. Vamos a leer, si me lo permite, en la pantalla va a estar en inglés, pero permítame leerlo en español. El Evangelio según San Lucas, capítulo 1, empezando en el versículo número 1. Puesto que ya muchos han tratado de poner en orden la historia de las cosas que entre nosotros han sido ciertísimas, tal como nos la enseñaron los que desde el principio lo vieron con sus ojos y fueron ministros de la palabra. Ahora vamos a pasar al versículo número 3. Me ha parecido también a mí, después de haber investigado con diligencia todas las cosas desde sus orígenes, escribírtelas por orden, oh excelentísimo Teófilo. Verso 4. Para que conozcas bien la verdad de las cosas en las cuales has sido instruido. Para que conozcas bien la verdad de las cosas en las cuales has sido instruido. Hermanos, este es el propósito de Lucas, del doctor Lucas, al escribir este evangelio, esta cuenta completa y ordenada de lo que sucedió, de los eventos históricos que pasaron en ese lugar, en ese tiempo.
Y es para que Teófilo entienda y sepa con certeza lo que ha creído. Ese es el propósito también de esta serie de sermones. Que usted y yo estemos seguros, tengamos la certeza de que lo que las buenas nuevas dicen son ciertos. Que tengamos la certeza de que el mensaje del Evangelio es verdad, de que la persona y la obra de nuestro Señor, como se presenta aquí en la Biblia, es cierto. Entonces, hermanos, nosotros podemos tener esperanza. Este es el punto principal del sermón. Podemos tener esperanza, podemos estar con ánimo, porque las implicaciones de la encarnación pueden verse, pueden notarse. Y no solamente eso, la manera en que el Señor presenta este mensaje, la manera en que sucedieron estas cosas, nos lleva a la conclusión de que nuestro Señor es sensible a nuestra condición, que el Señor sabe de nuestras limitaciones, sabe de nuestro pecado, sabe de nuestros problemas, y el Señor es misericordioso debido a nuestras circunstancias. Podemos tener ánimo, podemos nosotros tener esperanza. Y de eso, hermanos, es de lo que vamos a hablar en esta serie de sermones, empezando con el sermón de hoy. Necesitamos la ayuda del Señor para poder entenderlo. Necesitamos la ayuda del Señor para poder tener esa certeza, saberlo, creerlo y actuar en la vida cotidiana de acuerdo a esta verdad. Así que, por favor, iniciemos con una oración. Llamamos a esta la oración de iluminación. Le pedimos a Dios, el Espíritu Santo, que nos ayude, que nos bendiga, que nos permita entender. Así que oremos juntos por un momento. Nuestro Dios, venimos a ti, te damos las gracias, aunque, Señor, físicamente no estamos juntos, te damos las gracias porque a través de tu providencia, tú nos has dado esta tecnología, nos has dado este tiempo, has provisto de nuestros hogares para que estemos juntos como familias adorándote. Señor, ven, visítanos en cada lugar en donde ahora tu pueblo está congregado. Haz, Señor, de esta una reunión santa. Haz de este momento, Señor, un momento santo. Bendícenos como tu pueblo. Ayúdanos, Santo Espíritu, a entender. Ilumina nuestra mente y nuestro corazón. Te rogamos que nos transformes. Muévenos, Señor, a vivir nuestras vidas de una manera que refleje lo que hemos escuchado de ti. Así que ayúdanos a poner atención, Señor. Que juntos ahora te podamos adorar con la predicación de tu palabra. En el nombre de Jesucristo oramos. Amén. Entonces, hermanos, Lucas capítulo 1, el pasaje que acabamos de leer, espero que notemos, es un pasaje un tanto formal, la manera en que Lucas dice, esto es lo que voy a hacer, Teófilo, excelentísimo Teófilo, ¿cierto? Esto es lo que voy a hacer, voy a investigar, voy a hacer un research, como decimos en inglés, voy a hacer una investigación para que... para poder confirmar las cosas que tú has escuchado. Para poder confirmar, y eso es importante, hermanos, que la intención del doctor es llevar a cabo una investigación formal de lo que había sucedido en esa época, en ese tiempo, en relación al Señor Jesucristo, para que este hombre llamado Teófilo pueda tener su fe confirmada. Lo interesante primero es la formalidad con la que Lucas está diciendo que va a hacer las cosas y entonces escribe esto que ahora llamamos el Evangelio según San Lucas. Por un lado. Por otro lado, hermanos, aquí al principio el texto nos dice cuando utiliza la frase desde el principio, nos habían contado estas cosas, desde el principio. Esa frase es interesante porque implica, ¿cierto?, que va a considerarlo todo.
va a dar una cuenta completa y ordenada de lo que ha sucedido. Pero la frase en el original, hermanos, la manera en que está escrita, eh, refleja o es como un eco, es paralela a esta frase que también se ha utilizado desde el principio en el Evangelio según San Juan, por ejemplo. Y en San Juan fue escrita de esta manera para reflejar la naturaleza especial de lo que se está escribiendo. En otras palabras, está hablando del mensaje que viene de arriba. Es la misma frase, implica desde el principio o de arriba, y en Juan se utiliza para afirmar la inspiración divina del texto. Entonces aquí, de una manera, el doctor Lucas está diciéndonos que lo que él va a hacer, la investigación que él va a llevar a cabo, es una investigación formal de hechos históricos, cosas que pueden verificarse, pero también nos dice que es inspirado, que está hablando de algo especial, que está hablando de algo sobrenatural, que de eso es de lo que nos va a hablar. Y entonces, hermanos, de entrada nosotros necesitamos darnos cuenta que está hablando Lucas de un evento histórico. Realmente sucedió. Dios mismo ha descendido. Es lo que Lucas está diciéndonos. Hay esperanza para el hombre, hay salvación para el género humano porque Dios mismo ha descendido, se ha hecho como nosotros, sin el elemento del pecado, pero se ha hecho como nosotros. Ha tomado nuestra naturaleza, la encarnación de nuestro Señor. Y ese, hermanos, es el mensaje. Y es el mensaje fundamental. Porque sin la encarnación, el resto del ministerio de nuestro Señor Jesucristo no puede sostenerse. Todo el ministerio del Señor es importante. Cada elemento es no solamente fundamental en sí mismo, pero es fundamental que estén alineados, que haya consistencia en el ministerio de nuestro Señor. No podemos decir que la encarnación no se llevó a cabo y al mismo tiempo sostener que somos salvos porque Dios mismo intervino. No es compatible. Una vez que removemos un componente, un elemento, todo el mensaje se viene abajo. Y este es el principio. El Señor decidió, por su gracia, hacerse como nosotros, sufrir esa humillación, no solamente por nacer como nosotros, sino por vivir como nosotros, por todo este tiempo, la humillación de su juicio, su ejecución, su muerte, y después, hermanos, el Señor conquista la muerte y regresa a la vida, asciende al cielo y ahora está sentado a la diestra de Dios, el Padre, en donde está orando por nosotros. Pero todo inicia, este ministerio, ese elemento del ministerio del Señor inicia con la encarnación. Es fundamental entonces que entendamos que este es un evento histórico, puede verificarse. Ese es el mensaje. Y porque puede verificarse, entonces Lucas está tomando esta actitud, este proyecto, este plan de presentar una explicación completa, ordenada de lo que realmente sucedió. Debe de sorprendernos, hermanos, debe de generar en nosotros admiración, porque debido entonces a que esta encarnación es un evento histórico, la encarnación es un evento histórico que puede verificarse, Lucas puede hacer esto. Él se enfoca en hacer esta investigación y esta investigación es posible, una vez más, porque existen todavía en ese entonces, cuando Lucas escribió, existían testigos, posiblemente algunos documentos, había todavía manera en ese entonces de verificar la veracidad del mensaje. Y es lo que Lucas está proponiendo. Podemos entender también, hermanos, que existía, aún entonces, a una tan temprana edad de la época moderna de la iglesia, parece que existía la necesidad de clarificar.
el mensaje. Parece que de alguna manera había otros mensajes, otras ideas que estaban emergiendo, que estaban contradiciendo o confundiendo a la gente, contradiciendo el mensaje o confundiendo a la gente. Y por eso Lucas dice, ok, vamos a investigarlo, vamos a hacer vamos a dar una explicación en base a los hechos, en base a entrevistas y pláticas con otras personas, con testigos oculares de lo que sucedió. Vamos a clarificar esto, porque parecía que había la necesidad de, de hacer algunas correcciones. Entonces, hermanos, realmente sucedió, realmente podía verificarse, comprobarse que había sucedido como se había dicho, y existía la necesidad, hermanos, de clarificarlo. Y el propósito no solamente es escribir un libro, no solamente es estar entretenido haciendo una investigación. El doctor, siendo doctor, obviamente le gustaba estudiar y, y no se trata de un proyecto solamente como el que a veces nos tocan en las escuelas, por ejemplo. No se trata de eso. Se trata, hermanos, el propósito es o fue confirmar la fe de esta persona llamada Teófilo, de decirle lo que tú has recibido, lo que has aprendido es cierto. Y es cierto, aquí están los hechos, aquí está la evidencia. Ese es el propósito. Que Teófilo reciba la aseveración de los elementos del Evangelio. Una vez más, que el Señor mismo, Dios mismo descendió por su gracia, porque Él quiso hacerlo. No quiso dejarnos en este estado de pecado y de miseria en el que nosotros nos pusimos. Vivió una vida perfecta, fue nuestro sacrificio perfecto. Su justicia fue impuesta sobre nosotros, nuestras transgresiones fueron transferidas a Él, las cargó en la cruz, sufrió de una manera terrible, fue a la muerte, fue a la tumba, resucitó. El Señor resucitó. Días después ascendió al cielo y ahí está, intercediendo por su iglesia. Ese es el mensaje del Evangelio. Que salvación solamente, que hay salvación, existe, está disponible, pero la salvación solamente es posible por Jesucristo. Solamente Jesucristo nos salva. Solamente por fe en Él podemos adquirir esta salvación y esta salvación es solamente por la gracia de nuestro Dios. Ese es el mensaje, ese es el propósito de Lucas al hacer esta investigación, al preparar esta explicación ordenada y completa de los hechos que sucedieron. Entonces, Lucas empieza a describir qué fue lo que sucedió y nos habla de cuando se da, podemos considerar el capítulo 1 de Lucas como la introducción, como el preámbulo, y el doctor nos dice lo que sucedió con al menos 3 personas cuando empezaron a recibir el mensaje de que aquí viene Jehová, aquí viene el Señor. ¿Qué es lo que nos dice el doctor? ¿Cómo es que la gente reaccionó? Y lo que notamos cuando leamos, y yo sé que es un capítulo bastante largo, le ruego que considere invertir tiempo en leerlo. Las respuestas de las personas fueron variadas. No fue una respuesta unánime. Y tenemos, podríamos decir, un espectro. Tenemos un rango de respuestas. Por un lado, tenemos las respuestas que posiblemente podríamos esperar cuando sucede un anuncio de este tipo, un anuncio único, aquí viene Jehová. Y algunas personas respondieron con fe, con gratitud, humildad, incluso adoración. Otras personas, o tal vez debería decir otra persona, no respondió de la manera apropiada, no respondió de la manera correcta. De hecho, respondió con falta de fe. Entonces, por un lado tenemos fe, adoración, gratitud, humildad. Por otro lado tenemos falta de fe. Es importante esto, hermanos. El rango de respuestas es importante, pero también es importante notar el tipo de persona que está respondiendo. ¿Por qué? Porque, hermanos, el hecho de que existe variedad, el hecho de que las personas responden de esta manera y de una manera
inesperada hasta cierto punto, nos dicen que lo que Lucas está escribiendo es cierto, refleja las características de la vida cotidiana que nosotros podemos contemplar. Porque, hermanos, si esto fuera un producto o que el objetivo de esta escritura, de este evangelio, fuera propaganda, como la propaganda política que recibimos a veces en nuestros buzones, ¿cierto? Nos mandan una carta a un candidato. O la propaganda que vemos de cierto producto o servicio, los anuncios. Ese tipo de escrituras, ese tipo de anuncios, hermanos, por lo general solamente hablan de las cosas buenas de las personas, el producto o el servicio. Rara vez nos van a decir lo malo que son. Esa es la naturaleza de la propaganda o advertising comerciales. Aquí vemos que las cosas no salieron exactamente como debieron haber salido, lo cual refleja la verdadera naturaleza del ser humano, la verdadera naturaleza de la vida. Eh, y una vez más, no solamente es la respuesta, el rango de respuestas, fe, falta de fe, sino el tipo de personas. Por un lado tenemos a Elizabeth y a María, quienes responden, podríamos decir, de la manera apropiada, con fe, con gratitud, con adoración. Y del otro lado tenemos a Zacarías, que responde con falta de fe. Tenemos a las mujeres y a los hombres. Con frecuencia se dice que la Biblia menosprecia el rol de la mujer, la participación de la mujer, pero no está, hermanos. Vemos aquí que son las mujeres las que están presentadas como esta es la manera correcta de responder. Por otro lado, se nos dice que la Biblia, no siempre, pero existe esta idea de que la Biblia siempre favorece al hombre. Y aquí se nos está presentando Zacarías como la persona que realmente cometió el error de tener la falta de fe, respondió de la manera equivocada. Y para agregarle a la situación, para marcar más este énfasis, hermanos, Zacarías nos dice el texto a partir del versículo 5, él es un sacerdote. Dice aquí, en los días del rey Herodes, el rey de Judea, había un sacerdote llamado Zacarías, de la división o del grupo de Abijás, y tenía una esposa y empieza a darnos su genealogía, por qué es que Zacarías es profeta, sacerdote. Y él es una persona que estudiaba las escrituras, las conoce por completo, de hecho conoce la promesa de que va a haber una persona que va a venir antes de que venga el Mesías. Y aquí viene el ángel Gabriel, nos dice el texto, que viene Gabriel, habla con Zacarías y Zacarías no le cree. Dice, el ángel dice, puesto que no has creído en mi palabra, vas a estar mudo hasta que esto se lleve a cabo. Pero notémoslo, Zacarías conoce la promesa, está en el templo, está sirviendo al Señor, se aparece un ángel, el ángel le habla, le dice, la promesa que se había hecho va a ser cumplida, en ti vas a tener un hijo. Y él dice, ¿cómo es que esto va a funcionar? ¿En serio? Esto es demasiado bueno para ser verdad. Y no le cree al ángel. Entonces, hermanos, vemos una vez más, esta es la textura de la vida cotidiana que nos afirma que Lucas está hablando de, de la vida, de la verdad. Entonces, lo que podemos nosotros concluir, hermanos, es que debido a la naturaleza de nuestro Señor, debido a su carácter, a lo que nosotros llamamos la persona del Dios trino del universo, debido a su persona, debido a cómo es Él, este gran anuncio de la encarnación, hermanos, es sensible a la condición de las personas. Y déjeme decirles lo que quiero decir con esto. Vemos en esta manera en la que se da el anuncio de la encarnación, que el Señor está considerando, el Dios trino del universo considera nuestra condición. No solamente la considera, la conoce. El Señor está determinado a llevar a cabo su plan. Nada lo va a detener, hermanos. No hay manera que el plan de Dios se estropee. No hay manera que una vez que hemos recibido su salvación, parte de su plan de redención, esa salvación se nos vaya a quitar. Nadie puede separarnos, dice la Biblia, del amor del Señor en Cristo Jesús. Eso no va a pasar.
Al mismo tiempo, el Señor no es como un dictador totalitario. Hey, es lo que se va a hacer y se acabó. No, vemos nosotros que el Señor muestra compasión, muestra entendimiento, puesto que es Dios, ¿cierto? Entiende que la gente está en diferentes lugares y el Señor los encuentra en esos lugares. Quiero hacer notar que el Señor no está haciendo su plan dependiente de las circunstancias de las personas. Porque en el caso de Zacarías, por ejemplo, el ángel le dice que vas a estar mudo, ¿sí? Soy Gabriel, y dice, he aquí, vas a ser incapaz de hablar hasta los días en los que estas cosas lleguen a suceder, porque tú no me creíste. Y más adelante, ¿qué versículo? Por ahí del versículo 67, vemos a Zacarías, que cuando ya nace Juan el Bautista, su hijo, lo primero que dice es, bendito sea el Señor Dios de Israel. Va Zacarías de no creer a alabar al Señor. Hay una transformación en él. Entonces, hermanos, vemos que nuestro Señor está determinado, su plan va a continuar, no hay nada que lo estropee, pero no es un dictador nuestro Señor. Su plan se va a llevar a cabo, al mismo tiempo el Señor es compasivo. Al mismo tiempo nos muestra que Él nos entiende, nos conoce, sabe nuestra condición. El Señor sabe la condición de las personas a las cuales se les está dando este anuncio. Jehová viene. Las buenas noticias, hermanos, son estas, que es el mismo Dios hoy en día, aquí, en medio de esta pandemia, en medio de todos los problemas que tenemos, todos los temores, dudas, los nubarrones que vemos en el horizonte, aquí está, es el mismo Dios. Sigue siendo Jehová de los ejércitos. Y es el mismo mensaje, el mensaje no ha cambiado, hermanos. El mensaje, el propósito, así como lo fue para ellos cuando el doctor Lucas escribió esto, lo es para nosotros hoy en día. Entonces, nosotros podemos tener esperanza y aliento. Realmente. Podemos tener esperanza y aliento. Es el mismo mensaje, es el mismo Dios. Entonces tengamos, hermanos, hay esperanza y aliento. La obra de nuestro Señor produce resultados que pueden notarse aún hoy en día. La obra de nuestro Señor, la consecuencia de quién es Él y lo que Él hace, lo que llamamos nosotros su belleza, los resultados de esta belleza, hermanos, son notables, son tangibles, son palpables, se palpa y se siente, como dicen en algunos lugares. Nuestro Señor está activo, aún hoy en día, participando en el aquí y en el ahora. Podemos darnos cuenta. En otras palabras, hermanos, una de las consecuencias de esta verdad es de que ni usted ni yo necesitamos tener una fe que es ciega. Tal cosa no viene en la Biblia. El Señor no requiere de nosotros eso, que creamos sencillamente por creer. La fe de la que habla la Biblia, la fe que salva, está apuntalada, está reforzada, está sostenida por hechos reales, como los que el doctor está describiendo y como los que nosotros podemos ver. Esa es la fe bíblica. La fe bíblica es la que está sostenida, alimentada, nutrida por los hechos, por los resultados tangibles de la obra del Señor entre nosotros.
La fe bíblica, si me lo permite, no es ni como la ciencia ni como los negocios, si se me permite tal ilustración. Y yo sé que suena extraño, ¿verdad? Como, la fe no es como la ciencia. Bueno, claro que no, porque la ciencia está basada en hechos. La fe bíblica está basada en hechos. Pero si me permite demandar un poquito de la ciencia, hay muchas cosas que la ciencia no sabe. Y podría usted estar pensando, bueno, Alex, ¿qué tal el método científico? ¿Acaso el método científico no es lo que nos ayuda a comprender todo y a saber todo? Y ciertamente es un buen procedimiento, que no siempre da resultados, pero es un buen procedimiento. Y si me permite, como decimos en inglés, empujar el sobre un poco más, yo creo que el método científico es lo que Lucas está utilizando, la manera en que él lo describe al principio, cumple con esos estándares, si me preguntan a mí. Pero yo sé, hermanos, y usted lo puede confirmar, la ciencia, hay muchas cosas que no sabe, hay muchas cosas que la ciencia, aquí viene, asume o da por hecho sin tener la evidencia. Solamente tiene que remover una letra de alguna de las fórmulas y las cosas ya no funcionan, ¿cierto? Esta C, esta constante que está aquí, bueno, la necesitamos para que funcione esta fórmula, pero no tenemos ninguna evidencia de que exista. La fe bíblica no es como los negocios, sobre todo aquí en los Estados Unidos, ¿cierto? Nos gustan los negocios y eso está bien. Y lo vamos a necesitar, hermanos. Pero con frecuencia decimos, cuando hablamos de relaciones humanas y cuando, por ejemplo, sentimos que estamos lastimando o alguien nos dice que lo estamos lastimando, en ocasiones decimos nosotros, mira, no lo tomes de manera personal. No lo tomes de manera personal. Son solamente negocios. El mensaje de nuestro Señor es profundamente personal, hermanos. Lo es. Él está invertido profundamente, de manera personal, en la salvación nuestra. Es profundamente, dolorosamente, costosamente personal para el Señor. Y los resultados los podemos ver aquí y ahora. Tengamos entonces, hermanos, tengamos esperanza, tengamos aliento. Nuestro Dios es compasivo. Él sabe la condición en la que usted está, Él sabe la condición en la que yo estoy. No hay nada de nosotros, de nuestras vidas, que pueda sorprender al Señor, que lo pueda escandalizar, que pueda darle vergüenza o lo desilusione. El Señor nos conoce y a pesar de eso, nos ama. A pesar de eso, se dio Él a sí mismo por nosotros debido a su gracia. Con todos los problemas que usted tenga, con todos los problemas que yo tenga, con todo el desbarajuste que sea en nuestras vidas, con todo el it's a mess, con todo eso, hermanos, nuestro Señor nos ama y nuestro Señor nos busca. Perdón, nuestro Señor insiste en perseguirnos, en ir detrás de nosotros. Nos sigue. Ciertamente su misericordia nos va a seguir todos los días de nuestra vida. Así es nuestro Dios. Conoce ahí el lugar en donde estamos y viene y nos busca. El Señor no está esperando que usted y yo tengamos la vida perfecta para entonces permitirnos ir a Él. El Señor no está esperando que usted y yo tengamos, como decimos en inglés, todos nuestros patitos en una línea o todas las letras I con el punto, todas las letras T con el palito cruzando. No, no está esperando que tengamos todo en orden para que entonces se nos permita ir a Él. Él ha venido a nosotros. Entonces debemos de tener esta esperanza, hermanos, y este aliento de que nuestro Señor está consciente del gran problema que tenemos y es Él la única respuesta a este gran problema que tenemos. Tengamos esperanza, hermanos. No hay necesidad de pretender, no hay necesidad de engañarnos a nosotros mismos. No hay necesidad, hermanos, de esperar
a que lleguemos a cierto nivel. Ahí, en la profundidad del agujero en el que nos encontramos, hasta ahí viene el Señor, porque Él nos conoce y Él está determinado a que su plan se lleve a cabo. Hermanos, a pesar de que las implicaciones de la encarnación son notables, a pesar de que son sensibles a nuestra condición, hermanos, debido a esa condición, debido a que estamos ciegos por nuestro propio pecado, no podemos verlo. Necesitamos la ayuda del Señor. Necesitamos la ayuda del Señor aún para arrepentirnos. Y con su ayuda podemos verlo claramente, podemos ver, aquí está Dios, Dios mismo en acción, a pesar de los problemas, no ignorando los problemas, no ignorando nuestras condiciones, pero a pesar de nuestros problemas, hermanos, nosotros podemos ver al Señor cuando el Señor nos ayuda. Entonces, lo que tenemos que hacer, hermanos, es arrepentirnos. Tenemos que arrepentirnos de que con mucha frecuencia le creemos más a nuestro pecado que a nuestro Señor. Con mucha frecuencia lo que hacemos es escuchar a nuestros deleites, escuchar a nuestros dolores que nos están diciendo Dios es de esta manera, tú eres de esta manera y creemos esas mentiras. Al punto de que llegamos a estar convencidos, tenemos la convicción, lo sabemos, lo creemos y actuamos, tenemos la convicción de que Dios está lejos. El Señor está lejos, Él no está aquí cerca, Él está alejado. No, y decimos, el Señor no entiende mis circunstancias, no sabe de mi dolor. Tenemos la osadía de decir esto del Señor, hermanos, porque nuestro pecado nos ha cegado. Tenemos que arrepentirnos. Tenemos que pedirle perdón al Señor por creer que dadas mis circunstancias, el plan del Señor no aplica a mí. Necesitamos arrepentirnos de esto. Necesitamos también, hermanos, celebrar. Gracias al Señor. Celebremos con su ayuda que la obra de nuestro Señor es notable y es sensible. Celebremos, démosle gracias al Señor. A pesar de todo lo que está sucediendo, claramente podemos verte, Señor. Con la ayuda de Él podemos hacer las dos cosas, arrepentirnos y celebrar. Les invito entonces, consideremos ahora nuestras vidas. Consideremos nuestra necesidad de arrepentirnos y de celebrar, hermanos. Escuchemos la verdad, consideremos la realidad, arrepintámonos y celebremos. Oremos, hermanos, juntos. Esto es lo que llamamos la oración de consagración. Es la oración a través de la cual le pedimos al Señor que nos consagre a Él, que nos proteja, que nos sostenga, que nos permita estar cerca de Él. Entonces, considerando nuestras vidas, considerando el mensaje de esta ocasión, vayamos al Señor en oración. Oremos juntos. Santo Espíritu, te pedimos ahora que tengas tú compasión de nosotros. Señor, te rogamos que nos ayudes a arrepentirnos, de creer que estás demasiado lejos, de creer que tú no nos entiendes. Ayúdanos a arrepentirnos, Señor, de escuchar más a nuestros deleites y a nuestros dolores que a la verdad de tu palabra, que a la evidencia de tu obra en nosotros. Ten compasión, Señor. Escucha ahora nuestra confesión. Danos arrepentimiento. Santo Espíritu, también te pedimos, conságranos a ti. Ayúdanos a celebrar que podemos verte, porque estás obrando en nosotros, porque nos das esa habilidad. Podemos verte en acción. Ayúdanos entonces, Señor, a tener esperanza. Ayúdanos a tener aliento, particularmente ahora, Señor. Siempre, siempre, Señor.
Pero tú conoces nuestra condición, sabes las dudas que tenemos, los temores, los problemas que estamos enfrentando, nuestras preocupaciones ahora, Señor, debido a las circunstancias en las que está nuestra nación y el mundo. Entonces, Señor, ayúdanos no a negar estos problemas, a considerarlos, pero también a ser sensibles a que tu obra en nosotros es notable y considera nuestras circunstancias. Ayúdanos, Señor. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Y ahora, mis amados hermanos, que el Dios de toda la paz os bendiga y os guarde. Y que el Santo Espíritu del Señor os acompañe esta semana y os permita darse cuenta que la obra de Él en vosotros es notable y sensible. Que el Señor os dé una semana llena de esperanza, una semana llena de aliento, para la gloria de Él y la bendición de las naciones. Amados, espero que nos acompañen al sacramento de la Santa Cena. Una vez más, va a ser transmitido en vivo a las 11:45 de la mañana. Hermanos, preparen sus elementos, estemos juntos una vez más, celebremos la determinación del plan del Señor, pero al mismo tiempo la bondad, la gracia, la compasión de Él hacia nosotros. Hasta entonces, muchas bendiciones. Chao.